Hola Ángel, ¿cómo estás? Bien, Sergio, qué bueno que pudieron venir. Sí, un poquito de contratiempos, pero aquí estamos. El día lluvioso, estaba muy feo todo, pero sí, qué bueno que vinieron. Pues primeramente agradecerte que hayas aceptado la invitación de la revista 13 de abril para venir a platicar con nosotros. No, gracias a ustedes. Naces un 3 de agosto de 1956 en La Habana. Efectivamente. Tu padre pintor de origen español, tu madre pianista cubana. Como que viene un poco en la genética el arte. ¿No lo crees? Sí, hay cierta cosa en eso, pero yo creo que todo se fue dando por la influencia de ellos, más bien la preparación y la forma en que ellos me fueron encauzando. En Cuba, en época de tu niñez, también había bastante artistas, ¿no? Digo, no sé si era la época que estaba empezando a despegar la trova. La trova, yo tengo nociones de la trova en un programa que Silvio Rodríguez, que cuando eso no estaban Silvio y Pablo juntos. Es más, ni la nueva trova todavía existía como tal. Silvio tuvo un programa por televisión en el año 67 y de pura casualidad yo vi ese programa. Había acabado el béisbol y a continuación del béisbol pusieron el programa de Silvio. Y fue muy interesante escuchar las canciones de Silvio. Yo tenía 11 años cuando eso. Muchas cosas de las que Silvio decía yo no las entendía. Y muchas cosas de las que Silvio decía no eran comunes en Cuba. Por ejemplo, esa canción de La Era está pariendo un corazón. Parir, la palabra parir no era una palabra común y corriente en Cuba. Se usaba dar a luz o otras cosas, pero no parir. Y entonces de pronto eso me cayó. Y no sabía yo que con el tiempo iba a conocer a Silvio y a Pablo y a Noel Nicola y toda esa cantidad de gente. Eso fue maravilloso. Y ya iba despertando un tipo de trova diferente a la tradicional. Entonces, ¿qué te parece? Muy interesante. ¿Cómo fue tu niñez en Cuba? Mi niñez fue buena. En el aspecto niño fue buena. En el aspecto emocional no tan buena. Mis padres se divorciaron. No podía ver a mi padre muchas veces. Y mi madre trabajaba mucho, me crié con mi abuela falleció cuando yo tenía 10 años. A partir de ese momento yo me quedé solo en mi casa, mi mamá tenía que seguir trabajando y fue hasta los 16 años que mi mamá tuvo otra niña y tuvo una niña y entonces yo más o menos compaginaba con mi hermanita. Pero me pasó una niñez buena con mis amigos, paseábamos, jugábamos como niños comunes y corrientes, jugábamos a las canicas, a los patines. Muy diferente a México. Totalmente. Porque, no, me refiero en el aspecto de que si queríamos jugar béisbol, era una bronca conseguir una pelota, un bate, unos guantes. Era muy difícil. Si el bate se rompía, había que teiparlo. Pero bueno, fue muy agradable. Sí, claro, importaba mucho la creatividad, ¿no? No, y además, hasta el día de hoy, con los amigos que están vivos, me sigo llevando de maravilla. Como el primer día. ¿Todavía tienes amigos en Cuba? Sí, tengo muchos amigos en Cuba todavía. Bueno, se dividen entre Cuba y Miami, pero ahí los tengo. ¿Y en qué momento te empezaron a interesar las letras, la poesía, en la adolescencia? Como finales de la adolescencia, como unos 14 años más o menos, 14, 15 años aproximadamente, influido quizás ahora sí por José Martí y por el amor que le toca a todos los chavitos. El amor te hace ser poeta y te hace crear cosas y llenaba muchos cuadernos con poesía que no eran poesía, pero que yo creía que eran poesía. Y yo me imagino que por ahí debe haber una libreta que alguna ex novia tenga o algo de eso. Sí, en alguna vez me habías comentado a mí una anécdota de que escribías en unas tablitas tus primeros poemas, ¿no? No, tenía una tabla que me servía de base para escribir, porque no me gustaba escribir en la mesa, ni me gustaba escribir mucho con máquina de escribir. No, hasta el día de hoy no soporto la máquina de escribir. El teclado de la computadora es otra cosa, pero aquellas máquinas ¿te acuerdas? De la Remington o más viejita, no me gustaba. Entonces escribía lápiz y papel, que era lo común. Y muchos años me pasé yo tenía un cuartito, parecía una celda de monje franciscano.
Y ahí en mi cama escribía y en puros cuadernos, ni en hojas, en puros cuadernos. Mencionabas a José Martí. ¿Qué tanta influencia tuvo para ti este gran poeta cubano? Yo creo que él, aparte de poeta, pues es un gran político, ¿no? Sí, es más político que poeta. No porque las dos cosas sean malas, pero él es que logra reunir a todos los hombres que pelearon en la Primera Guerra, los que pelearon en la Segunda, y llevarlos a la independencia de Cuba. Él es la mente creativa y él no era militar. De hecho, en el primer combate que tiene lo matan. No tenía nada de militar el hombre. Creo que mal manejaba hasta las armas, por eso lo matan. Y no era nada estratega en cuestiones ya armamentistas, pero en cuestiones de ideas y de organizar y de conjuntar a la gente era genial. Pero la parte poética, Es muy interesante la poesía de José Martí. José Martí es un innovador en su momento, es el creador del modernismo. En el año 1882, por ahí, 82, 92, no estoy muy seguro, no, 82. Él crea el libro El Ismailillo, que es un preámbulo de lo que iba a ser la corriente modernista, mucho antes de que Rubén Darío sacara su libro azul. Entonces, eso está documentado, pero José Martí no se casa con el modernismo, se va más allá y hace otras cosas, pero su carrera realmente literaria está hecha en base a las cartas, los artículos que escribió para la prensa, porque también era periodista, fue cónsul también de Uruguay, de Argentina y de Paraguay en Nueva York. O sea, fue un hombre muy multifacético, pero sí me influyó mucho en su vocabulario, en la forma de decir, en la forma de escribir. Y eso hasta el otro día yo tenía mucha influencia de él en cosas que yo escribía en la computadora, en la página que tengo de política. Y muchos amigos me lo decían por la forma en que yo decía las cosas. Que no está nada malo porque yo no soy periodista ni soy articulista. Pero es bonito que tengas una influencia de un tipo como ese. Sin duda alguna. Sales de Cuba en 1984. El 27 de octubre de 1984. ¿Cuáles fueron las circunstancias por las cuales sales de Cuba? ¿Cómo es que vienes a México? Yo podía haber ido a cualquier otro lugar, la verdad. Yo estoy queriéndome ir de Cuba desde el año 68. Porque mis primas, mis tíos se empiezan a ir de Cuba. De hecho, se empiezan a ir desde el 59, mucha familia mía. Y yo empiezo a crecer y a darme cuenta que aquello no me funciona a mí. Podrá funcionar a otra gente, pero a mí no. Y entonces empiezo a emocionarme con unas últimas primas que salen. Y yo quería también salir. Pero yo era muy niño, nadie en mi casa me iba a permitir que yo saliera con 12 años. Claro. Y fue transcurriendo el tiempo hasta que yo no sabía, el rumbo de los cubanos generalmente es Miami, para que ni España, ni México, ni Venezuela, era Miami. Porque ahí estaba concentrado la mayoría de los cubanos. Pero nunca se me dio Miami. Y cuando se me dio Miami yo no fui, que fue en el 80, yo no fui, yo renuncié a eso. Y después conocí a una mexicana al año siguiente. Me enamoré mucho de ella, la quiero mucho, la respeto mucho, una gente brillante. Y conversamos. Y un día me dijo, ¿qué hacemos? Le dije, pues hay dos opciones, Cuba o México. Da igual, donde sea, la cuestión es ser felices, pero aquí no te vas a acomodar. Si quieres, vámonos para allá. Y me costó trabajo, pero vine. Sí, incluso me contabas una anécdota de que en lo que estabas haciendo el trámite para venirte a México, llamabas semanalmente. Llamaba porque de pronto se queda embarazada. En uno de esos viajes que va y regresa se queda embarazada. Y yo llamaba todas las semanas a México. ¿Cuánto tiempo duró el trámite para que te pudieras venir a México? Duró 2 años y como 10 meses. Una vez que llegaste a nuestro país, ¿cómo fue entrar a un país diferente? ¿Cuál fue tu impresión? No sé, mira, sí, bueno, sí sé, te voy a contar.
Si yo hubiera entrado por Veracruz o quizás por Mérida, la película hubiera sido diferente. Pero entré por la Ciudad de México, que es un país dentro de México. Bueno, el Veracruz, pues de alguna manera se asemeja un poco más Uy, Mérida también. sí, a Cuba. No me hubiera sentido... eh, es una impresión increíble. Ahora que estamos viendo, mi mujer y yo, videos de YouTube de cosas de los años 80 en la televisión, de México. Digo, este país es otro país, ha cambiado mucho. Me parece que llevo 1000 años en México. Ha cambiado en la política, en lo económico, en lo social, los vehículos, la vida de la gente, la forma de vestirse. Es diferente. Este es otro México a los años 80. Y ustedes no lo notan, pero yo sí lo noto, me fijo mucho en eso. Total, que llegué a México, llegué en invierno y yo vivía en un edificio de las Torres de Mixcoac en la Ciudad de México, en el sur de México. Y la única diversión que tenía en ese momento era pararme en la ventana y ver pasar los carros. Y apostarle que el tren que iba hasta Cuernavaca no atropellara un carro que le quisiera ganar el tren. Y pasaba mucho. Y era brutal eso, porque de tiro por viaje sentías que el tren no podía frenar. Y veías las llamas de los coches, una cosa trágica. Pero lo que más me impresionó fue llegar al aeropuerto. Yo llegué un sábado. Llegar al aeropuerto de la Ciudad de México, al Benito Juárez. Y ya cuando salimos del aeropuerto de todos los trámites, montamos las maletas en el coche y salimos, yo estaba impresionado. La cantidad de carriles, de autos y la cantidad de coches. Claro. Y yo le dije a mi cuñada que era la que iba manejando, ¿y cómo vas a poder pasar de un lado para otro? Me dice, pues a la mexicana, y ponía la direccional, y yo se metía. Y entonces ahí aprendí a manejar en la Ciudad de México. Aunque yo sabía en Cuba, ahí aprendí y aprendí bien porque ahí el que aprende ahí no se lo olvida nunca. Luego tengo muchas anécdotas, hice amistad muy rápido con la gente es muy linda con los extranjeros, sobre todo con los cubanos. Me invitaban a comer a sus casas, fiestas, a pachangas. No, no. Hasta el día de hoy tengo relaciones, amistad con gente de aquella época. Muy lindo, Sergio. Tengo buenos recuerdos. Y en México también estuviste trabajando en una gran diversidad de cosas. Vendiste enciclopedias, Sí. Trabajaste para la Pepsi Cola. Fui gerente de Pepsi Cola. En fin, ¿cómo fue ese andar y recorrer el país? Porque antes de llegar y establecerte aquí en San Luis Potosí, pues creo que recorriste también bastante nuestro país. Yo conozco desde Tijuana hasta la ciudad Cuauhtémoc allá en Chiapas, de una punta a la otra. Hay lugares obviamente que no he ido, pero a casi todos he ido, por una cosa u otra. Y lo triste y lo interesante del caso es que, bueno, lo triste no, lo interesante del caso, que no soy una gente que tenga dinero, nunca lo he tenido. He sido un obrero desde que llegué hasta el día de hoy. Nunca he podido decir que soy un tipo que tenga dinero en el banco, pero mucha gente me invitaba, Ángel, acompáñame a tal lugar. Ángel, vamos a tal parte. Ángel, quiero ir a Puebla, necesito ir a Puebla por X motivo. Vámonos, te llevo. Y yo era muy sincero con mis amigos, les decía, bueno, yo puedo ir contigo, pero yo no tengo dinero. Yo no puedo darme el lujo de ir a... Hombre, qué lujo ni nada, te estoy invitando yo, vámonos. Los mexicanos son muy desprendidos, como esa cosa que se cayó ahí. Y entonces yo la pasé muy bien y conozco muchos lugares. Claro. Conozco muy bien Michoacán, conozco muy bien Sonora, conozco bien Chiapas, conozco bien Oaxaca. ¿Y decidiste quedarte aquí? Decidí quedarme aquí porque San Luis Potosí me ofreció las condiciones propicias para quedarme. La cuestión está en que llego a San Luis Potosí porque de San Luis Potosí compran una fábrica de Pepsi Cola, compran otra en Zacatecas y compran como 18 plantas, el dueño. Y piden gente para venir a San Luis. Y yo dije, yo vengo a San Luis. ¿Y cómo empiezas a entrar de manera más seria o más profesional a la poesía? ¿Cómo sucedió? Mira, yo estoy seguro que en México hay muchos lugares que hay muchos poetas, incluido la Ciudad de México. Pero yo creo, yo casi podría afirmar que en un lugar tan pequeño como San Luis Potosí y como la capital de San Luis Potosí, la cantidad de gente que escribe poesía es excesiva.
que nunca está de más. Pero lo que quiero decir es en buen plan, o sea, es una fragua de poetas. Aquí te encuentras poetas y a veces hasta en muchos lugares que vienen aquí y se quedan como yo. Y aprendes mucho aquí. Yo cuando llegué aquí era gerente y no tenía tiempo ni para ver a mi familia, ¿no? O sea, mucho menos escribir poesía. Eso se quedó desterrado allá en Mérida y yo dejé todo lo que había escrito allá. Y ya después que renuncio a Pexicola y que me dedico a vender libros es que tengo un poquito más de tiempo. Pero nunca con la idea de hacerlo profesionalmente. O sea, no porque no creía que podía yo lograr eso, ni remotamente. Yo soy una gente que empieza a escribir tardíamente. Entonces, una compañera, Teresa de la Fuente, me presenta a Olimpia Vadillo Iracheta. Y me dice que Olimpia tiene bueno, ella primero me habló, me dio un previo. Olimpia tiene un taller de literatura, es muy buena, es maestra, es académica de la Escuela Normal de Maestros. Cuando yo conozco a Olimpia, hicimos química enseguida, Olimpia. Olimpia es una gente muy lista, muy inteligente. Yo creo que es una de las joyas de la Escuela Normal de Maestros. Y es una excelente poeta. Y entonces me voy al taller de Olimpia Vadillo. Y empezamos Olimpia Vadillo y yo a trabajar. Y empiezo a corregir las cosas que estaban mal. Porque la inspiración no existe. Hay que trabajar la parte técnica y crear la atmósfera del poema. Y la atmósfera quizás la podía lograr, pero con errores, con muchos errores. Y Olimpia empieza a tallar hasta que pule mi carrera. Y ahí en ese ínter yo quería aprender mucho. Me fui con Mario Alonso, que es otro poeta fabuloso de aquí de San Luis. Y me fui con Ana Neumann, que también es otra poeta muy buena y además una gente de teatro. Y con los tres. Y si hubiera aparecido 10 más, con los 10 me hubiera ido y no me hubiera alcanzado las horas de la semana. Y de los tres aprendí muchas cosas. A Mario Alonso le aprendí que es un tipo muy chévere, inteligente. Mario Alonso te hablaba media hora de lo que le daba la gana. Y en 10 minutos te corregía tu poema. Y te lo corregía bien. Tenía una habilidad tremenda para saber dónde estaba el error que tú estabas cometiendo. Y ahí empecé con ellos. Y de ahí ya llevamos como 12 o 13 años en esto. Tu primer libro, Letras Esquivas, que creo que fue una plaqueta. Una plaqueta. Y ese ni al libro llegó, para que ser sincero. Ese es un cuadernillo así de engrapado. Y por ahí tengo algunos. Y yo quería hacerlo de todas maneras. Yo pensaba que el tiempo no me iba a alcanzar. Y lo hice. Y lo presenté. Y no con ánimo de vender, lo regalé y todo. Y ahí quedó. De ese libro que tiene como unos 18, 19 cosas, 3, 4 son rescatables, las demás no. Pero bueno, era un intento. Y como dicen en mi pueblo, logré mi empeño, lo hice. Lograste el cometido, el objetivo. Hay poetas que dicen, yo de aquel libro no quiero acordarme, yo de tal libro no me quiero acordar, incluido Octavio Paz ha dicho, de tal libro que yo hice yo no me quiero acordar. No, a mí no tengo ningún problema con lo que he escrito. Si está bueno o malo, ahí está y ¿qué le vamos a hacer? Ya está hecho. Pero después de ese libro, siguió un libro con 2 grandes poetas. Sí, ahí lo tengo, con Teresa de la Fuente, con Irma del Ángel y yo. Y la ocurrencia de hacer ese libro fue de Irma del Ángel. Fue ella la que nos invitó, nos habló y nos convenció y lo resolvió ella con el editor. Y fue el primer libro que yo hice, ya como libro, con ISBN, con un libro en forma. ¿Ese libro cómo se llama? Se llama Triada. Aquí está, mira. Perfecto. Ese libro lo hicimos entre los tres y lo publicó Fernando Luis Pérez Poza en España, en Pontevedra. Él es un editor español, que por cierto vive aquí en San Luis Potosí. Ya estabas en estos momentos ya dando unos pasos más firmes en la poesía, ¿no? Acompañada de 2 grandes poetas. Siempre he tenido las dudas de que si escribo, que si vale la pena lo que escribo. Pero cuando hicimos ese libro, a mí no me interesaba, yo no pensaba en eso. Yo pensaba que qué bonito un libro, vamos a hacerlo y vamos a echarle todas las ganas y vamos. Y el libro funcionó muy bien. Hay que ser atrevido para ser artista. No estar pensando en si es bueno o no es bueno.
de alguna manera dejar constancia de lo que uno le apasiona? Bueno, dependiendo de la parte del arte que sea. Porque escribir, te voy a contar una. En el año 76 fui a una exposición colectiva en La Habana, que no era mía, era de mi padre, donde estaban todas las vacas sagradas de la pintura cubana. Impresionante. Y el que inauguró la exposición dijo unas frases que no se me han olvidado nunca. El que expone se expone. Y hizo un juego de palabras que es muy interesante. Mientras tú tienes una obra de arte y tú la conservas y nadie sabe, no hay ningún riesgo. Pero ¿cómo vas a saber que eso vale la pena? Eso vale la pena cuando tú lo abres al público, a la gente, y la gente te dice, es bueno, o es malo, o puedes corregir esto, o fíjate que tal cosa no está correcta. Entonces empiezas a tomar en cuenta lo que haces y empiezas a moldear tu trabajo. Pero nunca he tenido miedo escénico. Desde chavo yo era maestro, con 20 años, entonces nunca tuve miedo de hablar a público ni nada de eso. No tengo, ese no es mi problema. Mi problema era las primeras veces que leí qué va a pasar con estas gentes que me están oyendo. Y empecé a darme cuenta que cuando yo leía la gente prestaba atención. No porque fuera cubano y hablara raro, sino por las cosas que decía eran de cierta forma comunes a mucha gente. Estudiaste pintura, también hiciste fotografía. No sé si de alguna manera has buscado en tu poesía que tu obra tenga esa forma de cuadro, esa forma de fotografía, de un instante, de un momento, de unos sentimientos. Mira, o si no tiene nada que ver. Realmente sí y no. La fotografía es una de las cosas que más me apasiona en mi vida, aunque ya no me dedico a eso. Porque puedes plasmar momentos que se quedan para siempre ahí. Incluso la gente trasciende, otras mueren y nos enterramos y todo. Y sus pinturas, sus fotografías, su arte continúa. No estoy hablando de calidad, estoy hablando de lo que trasciende. Entonces tú te sientas en tu casa y agarras un álbum de fotografía y ves a tu padre, a tu madre, a tus abuelos, y mucha gente ya no están, pero ahí están. Entonces, lo que yo hablo en mi poesía fundamentalmente es amor y desamor. Generalmente es el tema que yo más toco. Tengo muy poca poesía política. Y el amor y el desamor le toca a todo el mundo. Si tú vas con una gitana, la gitana tiene 3 canales. La salud, el amor y el dinero. Y si ustedes analizan eso, todo se basa en eso. O tienes salud, o tienes dinero, o tienes amor, o no lo tienes. Pero de esas 3 cosas, la salud es muy importante, pero el amor y el desamor es muy importante también. Y el dinero pues te ayuda a resolver cosas. Es un resolvedor de problemas. Pero el amor es una cosa que hace que la gente cree, sea positiva y luche y abra camino y defienda a su familia, a su país, a su región. El amor es maravilloso. El amor lo puede todo. Pero si no tienes el amor, te deprimes, lloras, sufres, haces mal las cosas, no te deprimes, no quieres ir a trabajar. Entonces, es en ese ínter de tener amor y no tenerlo, yo por esa grieta yo me fui. Y no porque yo dijera, se puede escribir de esto, y esto es lo más importante. No. Es que mi vida siempre ha estado mezclada con el amor y el desamor, con cosas que te hacen sufrir, con cosas que ya no puedes tener, que quieres abrazar a una persona y ya no está porque está muerta, y por qué mi infancia fue de esta manera, o por qué mis relaciones de mi primer matrimonio tronaron y ya no puedes resolver eso. Y eso es el vínculo que te une con toda una cantidad de gente en este mundo. Y me funciona. A lo mejor no me hubiera funcionado enfocarlo desde el punto de vista en que yo lo enfoco. Algunos podrían señalar que tu poesía es muy intimista. ¿Lo consideras así? Sí, yo mismo. No, yo hago una poesía intimista. No porque lo busqué,
sino porque yo soy el eje de mi propia poesía. Entonces, más intimista que eso ya no hay. Tú puedes contarme un problema o una situación que tenga, y yo tomo conciencia de eso y puedo escribir una poesía. A lo mejor si me dice que te escribe una poesía de eso, te digo que no, porque no hago poesía por encargo. Pero lo que tú me cuentes o me cuentes los que están aquí presentes, yo lo puedo tomar a mi favor y hacer algo. Pero yo tengo tantas broncas en mi propia vida que me sobra material para trabajar. Claro. Después viene Amordasílabos. Amordasílabos es un juego de palabras, que es sílabas de amor. Y ese libro me deja muchas cosas bonitas. Y de ahí me brinco a estos que están acá. Amordasílabos no tengo ningún ejemplar de eso. Tengo otro libro de esa época porque como escribo tan rápido, no logro poder imprimir todo lo que escribo. Entonces algunas cosas se quedan rezagadas. Y todo lo que se queda rezagado se convierte en cosa antigua y ya pasa. Sí, es bueno el libro Amordasílabos, me gusta. ¿Tienes otro, el de Amar Adentro? Amar Adentro. Que de alguna manera también no lo tengo ahí, pero desde el título habla de otras de tus grandes pasiones, el mar. Sí. Y el amor, claro. Este libro le tengo mucho cariño. Y ese libro se hicieron 50 ejemplares nada más. Y ese libro me ha dado satisfacciones porque lo he leído en festivales, en encuentros internacionales, donde hay gente ya de cierto nivel literario. ¿Es al que más cariño le tienes, este libro? No, lo quiero mucho. Es como tus hijos, Claro. Algunos son malcriados, pero todos tú los quieres. Entonces ese lo quiero mucho. Y me gustó y iba a resolver hacer una edición con 100 libros o más libros pero mejor lo dejé así, me brinqué a este que está acá, que ya fue agarrando otro nivel. Mira. El sentido de la luz. Sí. Generalmente yo digo cosas ya por la edad que tengo, no porque tenga experiencia, sino por los años que tengo. Dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Uno debe competir contra uno mismo. El reto no está en quiero escribir más o mejor que fulano de tal o mengano de tal, porque hay gente que son unos genios y que por mucho que yo estudie, que me prepare, que intente, no lo voy a nunca lograr ni tocar en los pies. Entonces me conformo con ir mejorando poco a poco lo que yo escribo, que eso lo puedo lograr con estudio, con devoción y con interés de hacer las cosas mejores. ¿Cuál es el sentido de la luz? El sentido de la luz está ahí adentro. Sí, desde luego. No, pero es que está ahí, si quieres te lo leo. A ver, por favor. La luz es lo máximo que hay en el mundo. Si no tuviéramos la luz, no podríamos ver, es más, ni existiríamos. Porque es lo que nos permite vernos y ver los colores y apreciar la... A ver si lo encuentro. No me lo vas a creer, mira. Cuando este libro salió, entre todas las poesías que leía, esa la leía. Aquí está, la 40. Y me sabía hasta la página, ya se me olvidó eso. Porque detrás de todo esto hay más maña que otra cosa. Hay mercadotecnia. Si yo leo todo el libro, ya el libro no se vende, perdió el interés. Y si la muchacha se quita toda la ropa en el momento, pues ya todo se fue al... Se acaba la sorpresa. Efectivamente. Mira, esto no deja de ser un poco quimérico, pero es interesante. En busca de la luz se puede ir toda la vida, mas el ciego pregunta si valdrá la pena. Conozco ciegos que aman la luz de la memoria, el lustre profundo de sus días, rabia suprema del deseo. No impide la luz amar ni ser feliz. Temo el miedo de no poder romper el cerco, luchar por ello. Hay luces al otro lado del abismo. Yo soy cristiano.
Y dentro de mi poesía, como digamos, a veces en primer plano y a veces en un plano atrás, hay referencias y cosas a cosas bíblicas, a cosas de ese tipo. Para nosotros, los que creemos en Dios, la luz es muy importante, porque en fin de cuentas la luz es Dios y Dios fue el que creó la luz. Y si no fuera por eso, no habría posibilidades de vida. Entonces es sumamente importante. Pero a veces la gente no valora que el ciego no puede ver la luz, no la percibe. Él puede apreciar las cosas desde otro punto de vista, pero también se la puede imaginar. Y no me estoy refiriendo al ciego que se volvió ciego después de viejo, sino al que nace ciego. Porque si lo intentas y te tapas los ojos y tratas de imaginar este mundo, tú lo imaginas según lo que tú has visto. Sí, claro. Al final, imaginarlo siempre será un acercamiento a la verdad, pero nunca a la verdad. Pero te lo voy a poner de otra forma. ¿Tú has ido a Singapur? No. Yo tampoco. ¿Has ido a Tombuctú? No, yo tampoco. Pero el asunto está, ¿por qué sabemos que existe? ¿Por qué sabemos que está ahí? ¿Por qué sabemos cómo es? Porque alguien nos los contó. ¿Cómo yo sé de la España medieval y cómo yo sé de Rafael y sé de Botticelli y sé porque alguien lo escribió y lo transmitió? Y yo creo en eso un 70, 80, 90%. A lo mejor no es verdad, a lo mejor no es como lo dijeron, pero ese acercamiento a David, a Miguel Ángel, a todo eso es un acercamiento a través de otras personas, porque no tenemos otra forma. Al final es un acercamiento personal, ¿no? O sea, Claro. Desde tu punto de vista, desde tus convicciones. No, imaginar las cosas. Si el ser humano se queda sin imaginación, se queda sin fantasía y se queda sin futuro. El futuro te sorprende. El futuro siempre nos sorprende, pero me refiero, el ser humano es el que ha transformado el mundo, lo ha cambiado. Ya no andamos a pie, con rosas exenciones, pero me refiero, ya el hombre cambió, ya no es el hombre de las cuevas, de las cavernas. El hombre anda en cohetes en la luna y todo ese asunto y se mueve a través de aviones. O sea, eso es a través de la imaginación. Para eso existió un Leonardo da Vinci que tuvo que crear cosas para que las cosas sucedieran. Y entonces tú dices, qué maravilloso. ¿Es maravilloso o no es maravilloso? Sin eso, ¿qué cosa es la poesía? La poesía es un 40 segundos de imaginación y de remitirte a situaciones que a veces no son ni verdad. Y si te digo que la noche es clara como el día, que no puede ser eso más poesía que otra cosa, porque es mentira, a no ser que vivas en el Polo Norte. Y tú dices, caramba, ¿a qué me remite la poesía? Me remite a imaginar, a pensar, a meditar, a fantasear, a maravillarme de cómo el ser humano puede crear cosas con 26 letras. Podría ser una mirada muy personal, como tu nuevo libro. No, pero yo hay poetas más locos que yo. No estoy yo, no estoy tan loco yo. Me refiero, no, sí es personal. Es personal, pero generalmente la mayoría de la gente que escribe poesía son gente soñadoras, que te levantan un castillo en el aire, ¿no? Y eso lo digo con toda sinceridad. Aunque bueno, también hay poesía realista, ¿no? Sí, claro. Cruda. Pero incluso en la realista hay imaginación también. Ah, claro. Sí, todo eso es inevitable. Pero la tuya, digamos, está más dentro del ámbito de la poesía, como dices, que sueña, ¿no? Que crea. Sí, pero yo soy un poeta falso. Invento las cosas. No, si te digo que es verdad, te digo que es mentira, no es cierto. No es verdad, yo me las imagino y las escribo. Porque con las 60 cosas que me han pasado en mi vida, ya lo escribí todo. Hay que seguir inventando cosas. Entonces el poeta también es un poco mentiroso, un poco, no mentiroso, en el buen plan de la palabra, sino el poeta también finge que suceden cosas y que hace cosas y todo, pero es como el mago. El mago tiene un sombrero de eso de copa y saca cosas ahí, pero eso es mentira, no saca nada. O lo saca del trasfondo del sombrero, o sea, no.
el igual poeta. Siempre hay muchos trucos en la chistera. Sí, bastante. Y mientras más tengan, mejores son. Indiscutiblemente. Igual es la poesía. Tienes que tener siempre el último aliento, el segundo aliento, o cuando menos te lo imagina la gente, sacas una buena poesía. No necesariamente tiene que ser de principio a fin de la poesía. Excelente. Pero lo que es el inicio y el final deben ser un trancazo, un golpe. Y por la sencilla razón, porque no descubrí el hilo negro. Tú empiezas a leer un libro y si los primeros renglones de un libro no te atraen, no son interesantes, no captan tu atención, lo más probable es que tú, a lo mejor te lees el libro por disciplina, a lo mejor lo tiras y no lo buscas más. Y la poesía es igual, si las tres primeras frases te dicen algo interesante, a lo mejor te avientas 10 frases más que no sirven para nada y un cierre que dice 4 palabras que te hicieron recordar alguna situación, algún lugar en la vida, alguna cosa que te pasó, alguna novia o un novio o lo que sea, pero te llegó. Y si toca aquí, porque aquí no, además, es así, aquí, si toca aquí ya funcionó. ¿En qué radica el saber tocar esos puntos? ¿Es experiencia, tener una excelente técnica o haber nacido con un gran talento o la combinación de todas juntas? Lo que te voy a decir parece mentira. Yo quizás hable más de lo que escriba, pero tocar a la gente, tú tienes que hablar a la gente lo que la gente... Tú tienes que tocar el corazón a la gente con verdades, aunque parezca fantasía. Tú no puedes hablar a la gente de sufrimiento si tú no has sufrido. Y no puedes hablar de amor si tú no has tenido amor. Y no puedes hablar a la gente de desamor si tú no lo has tenido. Ya cuando tú logras esas cosas, ya tú estás del otro lado, que se llama empatía. Tú no le puedes hablar a la gente de que yo he pasado mucho trabajo en mi vida y tengo 2 pares de zapatitos y el pantalón me lo surcía mi mamá 60 veces y que fuese mentira. Entonces yo veo gente de sociedad que hacen poemas para gente de sociedad. Y cuando van a leer, si no le leen a la gente de sociedad y le leen al proletariado, le leen a los obreros y a los campesinos, están jodidos. Porque el campesino y el obrero no le interesa que tú le hables de manjares y de coches y de casas en las lomas, porque él no sabe de eso. Y entonces lo que hace es humillarlos y automáticamente la empatía se rompe. Es preferir hablar a la gente de lo que la gente sabe que es como tú. El amor es igual para todos, para los ricos y para los pobres, aparentemente. Pero el amor, cuando tú tienes que darle un plato de comida a tu hijo y tienes 3 pesos en el bolsillo, y el que tenga 3.000 pesos, ahí las cosas cambian y se aprecia de otra manera. No es lo mismo que tú vayas al súper y compres lo que te dé la gana con una tarjeta y sientes a tu familia y comas a todo el mundo. Que de 3 bolillos tengas que repartir a todo el mundo. ¿Es amor? Sí es amor, pero diferente. El ser humano lo toma de diferente manera. Y esas son sabidurías que no aprendes más que dándote trancazos en la vida. Digamos que hay que tener experiencia para poder escribir. Bueno, yo creo que hay 2 cosas. Creo que era Leonardo da Vinci que decía mitad técnica y mitad práctica. Y yo estoy de acuerdo con eso. Hay que haber raspado la tierra con las manos y también hay que saber dónde poner la coma, dónde poner el punto. Y me pido perdón a mí mismo porque yo no pongo ni puntos ni comas. Pero tienes que saber cómo transmitir el mensaje. ¿Y qué nos puedes contar de tu nuevo libro, Miradas? Exactamente, que es el que acabas de imprimir, ¿no? Hace poco. Este libro, ¿por qué sale? Mira, yo estaba tratando de imprimir un libro cada 2 años aproximadamente. Pero el editor español se muda para acá, se enamora y se enferma y tiene ciertos contratiempos al cambiarse de país y todo. Y cambia la editorial para acá. Y en ese ínter yo no encontraba forma de que pudiéramos hacer un libro. Y conozco a esta editorial de Guadalajara que se me hizo buena, que hace buenos libros. Imprimí un libro de cosas que yo tenía guardadas ya. Y coleccioné ciertas cosas para que eso fuera un libro. ¿Por qué Miradas? ¿Son atisbos a ciertos temas? ¿Por qué Miradas? Porque casi todo lo que está ahí son cosas que, ya sea despierto o soñando, las he mirado.
Y me pareció interesante, traté de conjugar una serie de temas y ponerlos ahí. ¿Nos Y, puedes leer algo? sí, cómo no. Otra vez esto, porque sin esto ya no veo. Mira, por ejemplo, esto, más de lo que estoy hablando, esto es pura mirada. Había más. Un mundo debajo de la piel que ofrecía cosas nunca antes sentidas. Y quise conocer y traspasé límites. Había más. Suave aleteo de mariposas como si fueran doble desquicio. Cosas que aunque quisiera no hallo palabras que las describan. Había más. Lago de aguas de cristal negro con peces que deslumbran de un modo que no se olvida. Por entre capas me iba perdiendo sin encontrar señales que me indicaran. Hallé cielos copiosos de estrellas pálidas, similares a ojos desmesurados que se abren ante los míos. Había más, paredes tibias suaves al tacto que acarician de tan cerca. Había más, grave latido y un río de fuego que atraía al centro mismo del torbellino. Esto es una fantasía. Yo estoy viendo una fantasía. Es como la gente, como cuando el italiano que escribe Dante, describe el infierno, Dante Alighieri. él está allí, está Dante Alighieri, él está viendo todo eso, pero eso que está viendo existe nada más aquí. Y esto que yo estoy viendo nada más existe aquí también. Y yo estoy viendo más cosas y más cosas y más cosas. Entonces es parte de mirada, de cómo yo enfoco ciertas cosas a través de mi mirada, de mi punto de vista. ¿Escribir poesía es una especie de catarsis personal? A mí me ha servido. A mucha gente le sirve caminar, conversar. También me sirve caminar mucho las catarsis. Conversar sobre todo es maravilloso. Sobre todo si conversar con un cubano es una desgracia. Porque no te deja hablar. Habla y si lo deja hablar está 3 días hablando y el tipo siempre tiene algo que hablar. Y lo más triste del caso es que aunque no sepa te habla de eso. Pero bueno, en el caso mío sí me ha servido de liberar muchas cosas personales, familiares, de mi vida que es bastante complicada. Y entonces sí me sirve. Hubo un momento en San Luis que yo leía ciertas cosas y lloraba y me tenía que contener y es medio feo eso también en la lectura, porque la gente se da cuenta que tiene que ver mucho, mucho contigo y eso tampoco es bueno. La poesía, siendo personal, es como cuando un presidente de la República se para y tiene que dar una noticia desagradable porque se murió alguien o sucede algo impactante en la población y debe ser durísimo. Y entonces se contienen y lo dicen y se acabó como impersonal. Pero todo esto que uno escribe es muy personal a veces. Y yo no le voy a decir a la gente, esto sí, esto no. Yo tengo poesía escrita ahora sí, digamos, en femenino, como si la palabra fuera una mujer. Pero son anécdotas y cosas que suceden en la vida. Pues muy interesante. Además, has estado muy ligado a algunos movimientos relacionados con la poesía, ¿no? Sí, mira, tuve la suerte hace muchos años, como por el año 2011. Yo tengo una compañera que se llama Pilar Aranda. Ella vive en la Ciudad de México. Es una gente, se la pasa entre Tijuana y la Ciudad de México. Es muy brillante, Pilar Rodríguez. Y es muy chévere. Y a través de ella conocí al movimiento 100.000 poetas por el mundo. Y entonces me vinculé con eso y me hice coordinador aquí de San Luis Potosí de ese movimiento. Y unos años estuvimos haciendo lecturas masivas aquí frente a la Secretaría de Cultura. Y nos fue muy bien con eso. Después, como todas las cosas en la vida tienen una decadencia, y después yo me tranquilicé con eso. Ya no convoqué a más nadie. Y después han venido estos años de pandemia y de cosas. Y estoy también en Los Poetas del Mundo. Ahí estoy por Cuba. Aunque yo, honestamente, sin ofender a los cubanos, porque es mi país y Claro. de nacimiento, pero yo no soy poeta cubano, yo soy un poeta de San Luis Potosí, ni de México, de aquí de San Luis Potosí. Eres un poeta potosino. Efectivamente, entonces, y lo digo sin esa bobería que traen alguna gente, de que porque viven en un país, y yo soy de este país, no. Ya yo llevo muchos años, son 37 años en México.
Y aunque no es San Luis Potosí el lugar que yo más quiero, pero, pero aquí me hice poeta. Pero si tú me dices, ¿para dónde tú quieres ir? Yo me voy para Mérida, Yucatán. Pero en Yucatán yo no escribí poesía. Aquí me hice poeta. Y aquí yo agradezco mucho. Aquí tengo muchos amigos. Aquí estoy en una iglesia de Cristo y aquí es mi vida. Y tengo muchos amigos. Y de aquí no me iría. No sé que me haya muerto, pero... ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para Ángel Collado. Ángel Collado Ruiz? ¿Qué sigue en la poesía? Tú hace rato nos decías que siempre hay nuevos trucos en la chistera. ¿Qué planes o proyectos tienes? Mira, uno tiene que escuchar a la gente que tiene experiencia. Norberto de la Torre es un tipo que tiene mucha experiencia. Que tú lo tienes en tu página. Claro. Norberto se renueva. Un ícono de la poesía aquí en San Luis. Sí, Norberto se renueva como si fuera un adolescente. Es maravilloso eso. Porque además de toda la cultura que tiene y toda la experiencia que tiene, no se ha quedado encasillado nunca. Y a mí eso me maravilla. Yo no puedo escribir como Norberto. Norberto es único. Es único. Yo he analizado su poesía, es único. Tiene un manejo de lo que él quiere muy, muy bueno. Entonces, pero te alienta a que a tu nivel, o sea, a mi nivel, a mi forma, yo trate de no encasillarme. Porque no hay nada más triste, y eso le pasa a mucha gente, músicos, compositores, escritores, poetas, que se encasillan y vuelven a dar vueltas sobre lo mismo y sobre lo mismo y sobre lo mismo. Y yo te puedo dar un libro que no me conoces y te doy un libro y tú te lo lees, que es maravilloso. Pero si te doy 4 libros y dicen lo mismo, tú dices, no, vale, no me dio, parece una enciclopedia de lo mismo. Entonces no tiene caso, hay que renovarse y en eso hay que hacerle caso a él, escucharlo y leerlo, para ver dónde está el camino que uno debe seguir para que la obra no se empantane, no se quede vieja ya. ¿Alguna vez quizás prosa poética? He escrito prosa poética. Tengo un libro que tiene que ver con Yucatán, con Yucatán, con los cenotes, con las princesas, con los sacrificios que se hacían. Ese nunca lo he sacado al aire. Y ese me parece interesante porque es casi prosa poética en su totalidad. Pues nos parecería muy interesante que lo compartieras, ¿no? En algún momento. Hay muchas cosas que tengo guardadas que no he sacado. Estoy preparando, esto es una primicia, estoy tratando de presentarme al premio 20 de noviembre. No estoy seguro, no por lo que yo escribo, sino porque no confío en el premio 20 de noviembre, la verdad. Pero bueno, a lo mejor porque me hace falta completar mi jubilación, ¿no es cierto? a lo mejor me animo y presento algo. Okay. Sí, no me interesan los concursos, no me interesa nada de eso, pero es bonito, a lo mejor, quien quita y pegue, ¿no? Y tengo también un libro preparado ya casi para imprimir, lo único que falta nada más es acabarlo de... Otro libro distinto al de Miradas. Sí, completamente, y de ese formato, mira, cambié de formato, ves que aquellos son media carta. Así es. Cambia y son de bolsillo. Yo escuché una vez que Irma del Ángel decía que los libros bolsillo, que ella era una escritora de libros bolsillo. Y no le entendí exactamente cuál era el asunto. El asunto es que este libro es lo mismo que este libro, pero puede tener la misma cantidad de poesías que ese libro. Es práctico, te lo metes aquí en la bolsa, en el bolsillo acá del pantalón, donde quiera, te lo llevas contigo y aquellos libros grandes ya son más incómodos. Pero además, cuando tú asumes el riesgo de mandar a hacer un libro con tu dinero, en el caso mío, que no soy rico, que vivo de recursos de mi modesto trabajo, un libro sí me sale muy económico y un libro sí me sale muy caro. Y dicen lo mismo, entonces yo soy práctico y pragmático, me conviene más por ese detalle. Y a lo mejor el día que tenga mucho dinero también lo hago chico porque ya me gustó el formato. Sí, es poesía de bolsillo. Y lo puedes llevar en el camión, si vas de copiloto puedes irlo leyendo mientras otro maneja. Eso es el único inconveniente a este tipo de formato, muchas veces es la letra, ¿no? Como es más chico, a veces la letra es más chica, pero pues sí es un formato muy práctico. Sí, pero con una gente de 30 años eso déjalo para mi edad que tengo un solo lente. Sí, no, bueno, es muy bueno el formato. Mira, ese libro me lo editó mi hija.
Y yo la carrería mucho. En ese momento mi hija es diseñadora en un despacho que trabaja para un banco. Y pobrecita, ella tenía mucho trabajo. Y hasta el final se enojó conmigo porque le dije, es que la letra está muy pequeña. Me dice, papá, es que agrandar la letra en este momento es cambiar todo el libro. Y yo no tengo tiempo, tengo otras cosas. Entonces, échalo así mismo, no pasa nada. Pero batallé mucho porque no, si no me pongo los lentes, no leo lo que dice ahí. Bueno, Ángel, pues te agradecemos No, mucho hombre, gracias a ustedes. que hayas tomado el tiempo para platicar con nosotros, para compartirnos tu poesía, tu experiencia. Muchas gracias Hombre, Sergio, gracias a por ustedes por la estar. molestia y por todo. Gracias, hermanito.